Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a su canal Ingenious. En esta oportunidad vamos a continuar con este curso básico del SAP 2000 y para ello vamos a continuar con este ejemplo, el ejemplo número 3, que nos dice determinar las fuerzas en todas las barras de la armadura mostrada. Ya, como ustedes se dan cuenta, esta armadura tiene una característica, que todos los triángulos, que está formado por triángulos equiláteros. Ya, y para ello vamos a abrir el SAP 2000. Ya tenemos abierto el SAP 2000 y vamos a configurar las unidades. Las unidades acá tenemos en kilolibras pies. Entonces nos vamos al SAP y configuramos las unidades aquí, kilolibras pies. Luego nos vamos a File, abrimos nuevo modelo, mediante grillas, vamos a ingresar mediante grillas. Ya, luego en la dirección X vamos a buscar cuántos espaciamientos tiene, cuántos nudos. Tenemos en esta dirección, tenemos 1, 2, 3, 4, y en la dirección Z tenemos 1, 2 nudos. Ya, entonces ingresamos en la dirección X4, en la dirección Y no nos interesa, en la dirección Z2 el espaciamiento en la dirección X es igual 10 y en la dirección Z es 5 raíz de 3. Entonces ingresamos 5 raíz de 3, SQR 3, esto nos saca la raíz cuadrada de 3 y lo multiplicamos por 5. El SAP 2000 también nos hace operaciones algebraicas directamente. Y ahí está, 5, 8.66 y le damos en OK. Ya, ahí tenemos, eliminamos esta vista 3D y solo nos quedamos en el plano, cambiamos en el plano XZ y luego definimos el material. Nos vamos a Define, definimos un material, vamos a ponerle que esto sea un nombre, ¿no? Material de peso por unidad de volumen 0, modificamos y le damos un OK. Y OK, luego definimos una sección, adicionamos nueva sección, ponemos acá S de sección y acá el material que se ha creado y OK. Luego vamos a crear, vamos a dibujar tal como está en esta imagen. Para ello nos vamos acá en Draw y dibujar frame, cables, dibujo de vigas y le damos clic en esa opción, nos aparece este recuadro. Acá seleccionamos la sección que se ha creado. Como hemos creado una sola sección, nos aparece eso por defecto. Ya, y luego graficamos, clic derecho para deseleccionar, luego graficamos en la parte superior y clic derecho para deseleccionar. Ahora de aquí, si ustedes se dan cuenta que este es un triángulo un triángulo equilátero, nosotros tenemos las grillas de esta manera. Tenemos las grillas de esta manera. De esta manera tenemos las grillas. De esta manera está dibujado en el SAP. Si ustedes se dan cuenta, estos nudos son puntos medios de esta barra 7,8. Es punto medio de esta barra 7,8. Y lo mismo, este nudo 5 es punto medio de esta barra de 8 hasta este final. Y lo mismo sucede para acá. El punto 7 son puntos medios. De esas barras. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros esta barra 7,8 lo que hacemos es dividimos en dos partes iguales.
Lo mismo hacemos para acá, dividimos en dos partes iguales. Por ser un triángulo equilátero, entonces, por ser un triángulo equilátero, entonces el punto medio de ese segmento va a corresponder a este vértice 7. Ya, entonces lo que hacemos es lo siguiente: seleccionamos y luego nos vamos a esta opción, dividir frame, o también a edit. Seleccionamos, nos vamos a edit lines y dividir frames. Aquí nos sale la opción número de frames, número de divisiones, va a ser 2 divisiones, y la relación va a ser de 1 a 1, es decir, vamos a dividir por la mitad y le damos en aplicar. Ya está. Y lo mismo ocurre para acá y le damos en aplicar, y lo mismo para acá, le damos en aplicar. Ok. Como esta longitud es igual que esta longitud, entonces el punto medio debe ser 5. Seleccionan una barra y le dan clic derecho, nos sale este recuadro para mayor información, y se van acá. Acá le sale que tiene una longitud de 5 pies. Para acá también debe ser igual. Ya, 5 pies. Entonces, ahora continuamos con nuestro gráfico. La gráfica es de esta manera. Y los que no nos sirve, lo eliminamos. Ya nos está quedando básicamente tal como está. Pero ojo, estos elementos están divididos, lo cual no es correcto. Son una barra, es una barra continua, es una barra sola, y para ello tenemos que unir nuevamente este elemento. Se van aquí a este atajo, Join Frames, o también en Edit Lines, Join Frames, y como ustedes ven ya está unido la barra. Ya unimos y ya está. Como este es un triángulo equilátero, esta longitud debería de valer 10 también. Efectivamente vale 10. ¿Ya? Entonces significa que estamos haciendo bien el trabajo. Ahora asignamos restricciones. En este lado el nudo tiene una restricción de apoyo doble, y en este lado una restricción de apoyo simple. Seleccionamos, le damos en asignar apoyo doble. Seleccionamos apoyo simple. Close. Luego, una vez hecho eso, vamos a asignar las cargas que están actuando. En este nudo está actuando una carga de 10 kilolibras hacia abajo, y en este nudo una carga vertical de 15 kilonewtons también en el sentido Z negativo. Y en este nudo está actuando una carga de 2 kilolibras en el sentido o en la dirección X positivo. Asignamos, nos vamos a Assign, nos vamos a fuerzas en la dirección Z. Estamos fuerza en la dirección Z de negativo 10 y le damos a aplicar. Ahí está. Aquí una fuerza en el sentido Z de negativo 15, y aquí una fuerza en la dirección X de 2. Aplicamos y le damos OK. 2, 10, 15. Ya está. 2, 10, 15. Ya, una vez hecho eso, vamos a decirle al programa que nos analice como search. Ya nos seleccionamos todo. Nos vamos a Assign Frame y vamos a liberar momentos. Liberamos momentos y le damos a aplicar. Ahora sí, el programa nos está analizando como si fuera search. Luego le vamos a analizar y le decimos al programa que nos analice como una search. Esto tiene desplazamiento en el eje X, tiene desplazamiento en el eje Z, pero no hay desplazamiento en el eje Y. Desactivamos eso y le damos un OK. Luego nos vamos en esta opción definir casos de carga, eliminamos el análisis modal, borramos para que solo nos analiza por carga muerta y le damos un OK. Luego, una vez hecho esto, vamos a guardar este archivo. Vamos a poner ejemplo, este es el ejemplo
3.1, ejemplo 4, es el ejemplo 4. Ya una vez guardado, le vamos a dar que el programa corra y le damos en Run Now. Ya, ahí está. Esa es la deformada de la armadura. Lo que nos pide son las fuerzas axiales. Aquí tenemos ya el resultado. Para ello nos vamos acá a este icono, nos vamos a Frame y nos le damos acá axial, fuerzas axiales, aplicado y close. A ver, vamos a ver, en la parte superior la barra 7 tiene una fuerza de negativo 14.81. ¿Qué significa ese signo negativo? Ahí está, negativo 14.81. Acá ustedes ven, ¿no? 14.81. 14.85 significa que la barra está a compresión. La barra se está comprimiendo. Como ustedes ven acá, el sentido de las fuerzas, y acá tenemos 14.81. Está comprimiendo a la barra. Ya. Eso significa que está bien. Ahora, en la otra barra tenemos negativo 16.06. Ahí está. Negativo 16.06 kilolibras. Ya también esa compresión es negativo. Ahora, vamos a verificar otro más. Esta barra, la barra intermedia, nos dice que tiene una fuerza de 15.43 kilolibras y esta barra es positivo, significa que está a tracción, se está tensando esa barra. 15.43. Ahí tenemos una barra de 15.43 kilolibras y ustedes observan en este gráfico aquí el sentido de la flecha, como está orientado esas fuerzas, significa que se están tensando. Ya, esta tracción. Aquí observan que la barra está a 15.43 kilolibras. Ya, ahora otro más, a ver. Ya esta barra, este lado, esta barrita de 16, negativo 16.06. Ahí tenemos 16.06, está con presión, negativo. Ok, ¿ves? Si ustedes se dan cuenta, el programa nos ha resuelto este problema de la cercha, ¿no? Ahora vamos a comprobar las reacciones, estas reacciones que ustedes ven acá, estas reacciones, ¿cuánto vale? Vamos a ver si nos sale igual en el programa. Para ello nos vamos acá en este icono, Join, y nos sale este cuadro. Y le damos un OK, ya está. Close. En este nudo tenemos una fuerza que está vertical hacia arriba de 13.91 y aquí nos sale exactamente igual, 13.91 kilolibras. Ahora en este otro lado, en el lado izquierdo, de 2 kilolibras hacia la izquierda y de 11.09 hacia arriba. Ya, de 2 kilolibras hacia arriba, hacia la izquierda, perdón, y de 11.09 hacia arriba. Y ya, como ustedes se dan cuenta, jóvenes, el programa SAP 2000 nos ha resuelto este problema de esta cercha. Ya. Muy bien, jóvenes, básicamente este es el ejemplo que les quería mostrar en este video. No se olviden de suscribirse a este canal. Si les ha gustado este video, dale manito arriba a este video y será hasta una nueva oportunidad, jóvenes. Que tengan un excelente día.